Buenos días, el día de hoy les voy a dar la clase de filosofía que tuvimos a través de los medios virtuales la semana del 18 de mayo del 11 al 15 de mayo de 2020. Entonces estábamos viendo la clase pasada que un método es una forma ordenada de proceder para conocer la verdad. Por eso tenemos los pasos del método científico, que fueron la tarea que teníamos la clase pasada. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a intentar con los pasos del método científico que están acá resumidos básicamente en este método que tengo acá. Aquí está en inglés y los pasos son los siguientes: observación, pregunta, plantearme una pregunta o cuestión en inglés, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Entonces, vamos a intentar explicar los pasos del método científico con un ejercicio muy simple, como por ejemplo, en mi casa tengo plantado un árbol y yo deseo saber cuál es el árbol, de qué tipo de árbol es, si es un palo de mango, de torombolo, de fresas, de uvas, etcétera. Entonces, ¿cómo cumpliríamos estos pasos? El primer paso sería la observación. Entonces, yo voy, observo, miro el árbol que está plantado en mi casa y luego me voy a plantear una pregunta. Entonces, en ese caso, la pregunta podría ser, por ejemplo, ¿el árbol que está plantado en mi casa es un árbol de mango? Y voy a realizar una hipótesis. Entonces digamos que la hipótesis es la que da respuesta a la pregunta. En este caso la respuesta sería la hipótesis que yo tengo, es decir, lo que yo creo que me va a dar como resultado sería que sí es un palo de mango. Entonces me voy a la experimentación. ¿Cómo hago yo la experimentación, por ejemplo, en ese caso? Entonces tomo una rama, la miro, la observo, la analizo, miro el fruto, el color, el olor, el tamaño del tallo, la corteza, el color de las semillas, etcétera. Luego voy a hacer esa es la experimentación, es decir, cómo me encuentro yo frente a esa realidad y lo que yo voy a hacer es experimentar con el palo de mango. Luego voy a analizar. Entonces yo digo, bueno, ya me resulta que la hoja que hay en mi casa es verde, pequeña y plana. Y la hoja del palo de mango es verde, grande y tiene unas bordes. Entonces resulta que la hoja que hay en mi casa, la semilla es una semilla amarilla, ácida, y el mango es dulce, primero está verde. Ese es el análisis, es decir, contrastar lo que yo experimenté con lo que yo sé o con la teoría que yo tengo, y luego voy a llegar a una conclusión que en este caso sería: no es un palo de mango. Le estoy dando respuesta a la pregunta. Entonces mi hipótesis resultó ser falsa, ¿verdad? Porque yo había dicho que mi hipótesis era la respuesta, era que era un palo de mango. Eso en cuanto, por ejemplo, al método científico con respecto a la biología. Ahora, el día de hoy, lo que vamos a hacer es intentar contestar alguna de estas 5 preguntas a través del método científico. Entonces, voy a escoger una cualquiera, la que más me guste, y voy a intentar pasarla por estos pasos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo con estas preguntas. Entonces vamos a escoger, por ejemplo, esta pregunta: ¿existe el alma? Entonces lo primero que yo voy a hacer es observar. Entonces me permite la observación definir si existe o no existe el alma. Lo segundo es plantear una pregunta, y la pregunta sería: ¿existe el alma? ¿Verdad? Esta misma pregunta que está acá. Luego me voy a plantear una hipótesis. Resulta que yo creo que sí existe el alma. Entonces la hipótesis es: sí, el alma existe. Sí, el alma existe, ¿cierto? Entonces voy a experimentar. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que yo pueda hacer experimentación para llegar a contestar esta pregunta de ¿existe el alma? ¿Qué clase de experimentos tendría yo que hacer para llegar a responder esa pregunta? ¿Y cómo contrastaría eso que me está dando el experimento con el análisis? ¿Y a qué conclusión llegaría? Entonces, como ven, cuando hablamos de preguntas filosóficas, que son preguntas que se refieren al sentido de la existencia, este método científico no me va a ser tan útil, porque realmente la experimentación va a ser difícil, porque es diferente lo que yo experimento a lo que experimenta otra persona. Vámonos a esta pregunta: ¿Dios existe?
Entonces, por ejemplo, yo voy a intentar experimentarlo y yo digo, sí, sí existe porque es que yo lo veo, yo siento que Dios se me manifiesta, yo siento que cuando yo oro yo me siento en paz, cuando yo voy a la iglesia, cuando yo voy al culto, cuando yo medito, yo siento que Dios se me representa y se me manifiesta, y ese es el experimento que yo tengo. Pero puede que Pedrito esté haciendo lo mismo, yendo a la iglesia, orando, y no tenga las mismas sensaciones. Por eso cuando hablamos de filosofía, este método científico es un poquito más complicado de seguir. ¿Qué es lo que pasa en filosofía? Hay otro tipo de métodos. ¿Cuáles son los métodos? Entonces vamos a ir viendo a lo largo de la historia algunos filósofos que empezaron a implementar algunos métodos. Entonces, el primero de ellos es Tales de Mileto. Entonces van a escribir en su cuaderno esto. Tales de Mileto, en lugar de confiar en el mito para explicar el mundo, buscó explicaciones racionales en la naturaleza que observaba. Van a escribir lo que está allí en la diapositiva. ¿Qué hizo Tales de Mileto? Resulta que, como ya vimos en el primer periodo de filosofía, Tales de Mileto no confiaba, no creía y no explicaba el mundo a través, ni la creación, ni cómo funcionaba a través del mito. Ya vimos todos los mitos griegos que existían durante la época en la que se creó la filosofía, siglo V o VI antes de Cristo, y la importancia de por qué el mito da origen a esa filosofía. Pero ¿qué hizo este señor Tales de Mileto? Este señor dejó de decir, no, a mí la existencia no me la explica Zeus, ni me la explican a través de lo que creyó, por ejemplo, de lo que se estableció en la caja de Pandora. La existencia, yo, Tales de Mileto, la voy a buscar en la naturaleza, en lo que está alrededor. ¿Qué hizo el señor? Dijo y llegó a la conclusión que había una sustancia primaria que lo originaba todo, y para él esa sustancia primaria se llamó el agua, y dijo incluso esta frase: todo es agua. Hoy en día sabemos que eso no es cierto y que todo no está conformado por agua, ¿cierto que no? Todo está conformado por átomos. Pero ¿cuál es la importancia de este señor? Fue el primer filósofo en establecer un método para investigar algo, ¿sí? Un método que me permitiera buscar explicaciones a través de la razón y ya no solo a través del mito y a través de lo que me están diciendo otras personas. ¿Por qué él llegó a esta conclusión? Él llegó a esta conclusión haciendo 3 pasos que vemos en el método científico. Observación. Él empezó a observar su mundo alrededor, pero resulta que el mundo alrededor, lo que ven aquí es como la percepción que él tenía del mundo, y resulta que la percepción que él tenía del mundo dependía de dónde vivía él. Él vivía en Jonia, en una isla específica de Jonia, y como ustedes sabrán, las islas pues están rodeadas de mar. Entonces resulta que este señor Tales de Mileto empezó a observar su alrededor, empezó a observar las islas y dijo, no, pues sí, efectivamente todo es agua para Tales de Mileto. ¿Qué hizo Tales de Mileto? Empezó a analizar y a decir, no, pues resulta que los barcos se mueven con el agua, resulta que cuando cae agua crecen las plantas, crecen las flores. Y llegó a la conclusión que todo dependía del agua, y creía, como se establece aquí en esta gráfica, creía que el mundo era como una isla flotante o un palo flotante alrededor del agua. Entonces él creía que la tierra se originó a través del agua, incluso creó una teoría que lo explicara. ¿Por qué? Porque era lo que tenía a su alrededor. ¿Cuál es la importancia de este señor Tales de Mileto? La importancia es que él fue la primera persona en que empezó a observar la naturaleza y empezó a observar lo que tenía alrededor. Sí, no se limitó a lo que el mito le estaba contando de la explicación que daba el mito para la creación del mundo, sino que empezó a observar. Segunda científico que vamos a estudiar, filósofo científico que vamos a estudiar hoy. El señor Aristóteles. Este señor Aristóteles nace 200 años después de Tales de Mileto y empieza también a observar alrededor de él. Y resulta que llega a la conclusión que existen los seres vivos, se clasifican en 3. Y este señor Aristóteles, esto no lo vamos a tomar apunte, pero lo que sí vamos a hacer es escribir Aristóteles. Listo, Aristóteles. Este señor Aristóteles, la explicación a continuación no la tienen que anotar, simplemente es para entender cómo veía Aristóteles el mundo. Aristóteles divide en 3 los seres vivos, en 3: vegetales, animales y personas. Resulta que estos vegetales
él se dio cuenta que tenían dos cualidades: crecen y se reproducen, ¿verdad? A través de la semilla, etcétera. Entonces él les otorgó lo que él llama un alma vegetativa. Es decir, todos los seres vivos que tengan alma vegetativa crecen y se reproducen, según Aristóteles. Luego Aristóteles se fue para los animales, que eran el segundo grupo de seres vivos, y dijo: estos animales crecen y se reproducen, es decir, tienen una alma vegetativa. Pero además de crecer y reproducir, los animales tienen sensaciones, preferencias, deseos y movimiento. Y es a lo que Aristóteles llamó el alma sensitiva. Es decir, los animales ya no solo tienen el alma vegetativa, sino que también tienen una alma sensitiva. Y por último, la última categoría de seres vivos se encuentra el hombre o el ser humano. Entonces dijo, el ser humano crece y se reproduce y por lo tanto tiene un alma vegetativa. El ser humano siente movimiento, tiene deseos, preferencias, por lo tanto tiene un alma sensitiva. Pero además, y lo que diferencia al ser humano de los animales y de las plantas, es que el ser humano tiene un alma racional, es decir, utiliza la razón, utiliza el pensamiento. El ser humano piensa, el ser humano tiene algo que lo distingue de los animales y que lo distingue de las plantas, que es la razón. Entonces vamos a escribir esto que aparece allí. Aristóteles es el creador de la lógica, crea algo que se conoce como silogismo o razonamiento. Entonces, vamos a escribir esto que está en esta diapositiva también en nuestro cuaderno. Para Aristóteles, la lógica se efectúa a través del razonamiento y es pasar de un juicio o una proposición a otra, es decir, es llegar a través de la lógica a una conclusión, pero se hace a través de la razón, y esa razón es la que nos diferencia a los animales, a los seres humanos de los animales y de las plantas, ¿cierto? ¿Qué dice Aristóteles? Esa forma de razonar puede hacerse de dos maneras. La primera es a través de la manera inductiva y la segunda a través de la manera deductiva. Entonces, la primera inductiva llama Aristóteles, segunda deductiva. ¿Qué dice Aristóteles? Cuando yo estoy utilizando el método de razonar inductivo, voy de lo particular a lo general, es decir, tengo un dato pequeño, uso la razón y voy a llegar a un dato grande. Uso aquí la razón, ¿verdad? Que es lo que él dice que nos diferencia a los seres humanos de los animales. Es decir, tengo un dato pequeño y a través de la razón yo voy a llegar a una conclusión grande. ¿Cuál es el ejemplo del método inductivo? Lo vemos acá, inductivo. Este es un ejemplo. Tengo un dato pequeño acá que es Sócrates es un hombre. Luego tengo otro dato que es Sócrates es mortal, es decir, que se muere, que puede morirse. Y la conclusión a la que voy a llegar es que todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales. Es decir, tengo un dato pequeño que es Sócrates es un hombre. Tengo otro dato pequeño que es Sócrates se murió. Y voy a llegar a la conclusión lógica a través de la razón que todos los hombres son mortales. Ahora nos devolvemos y vamos a ver el método deductivo. Entonces, el método deductivo para Aristóteles dice todo lo contrario. El método deductivo me dice a mí que va, un momento. El método deductivo va de lo general a lo particular. ¿Qué me dice el método deductivo? Entonces vamos a anotar el método deductivo. Va de lo general a lo particular. Vamos a anotar lo que dice esta diapositiva completita, listo. ¿Qué me dice el método deductivo? Que tengo un dato general o grande a partir del cual, a través del razonamiento, yo voy a llegar a un dato pequeño. Hago estos triángulos para entender que el deductivo va de lo más grande a lo más pequeño, es decir, de lo más grande a lo más pequeño,
Y el inductivo va de lo más pequeño a lo más grande, de lo más pequeño a lo más grande, ¿cierto? Y los dos utilizan lo que Aristóteles llama la razón, que es la capacidad de pensar con lógica. Dice Aristóteles, la razón es la capacidad de pensar y de utilizar la lógica. ¿Listo? Entonces, ejemplos de silogismos deductivos. Estamos viendo deductivo, dos. Entonces, tengo una premisa mayor, es decir, tengo un dato general que me dice, todos los hombres son mortales, todos los hombres se pueden morir. Tengo una premisa menor, que es que Sócrates es hombre. Y voy a llegar a una conclusión chiquitica, ¿verdad? Tenía un dato grande y lo convertí en un dato pequeño. Entonces, cuando hablamos de inductivo y deductivo, estamos hablando de los dos métodos de razonamiento que me permiten llegar a conclusiones lógicas, según Aristóteles. Y Aristóteles me está diciendo que a través de un método tengo un dato pequeño que lo convierto en grande, y en el otro tengo un dato grande que lo convierto en pequeño a través de la razón. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer y la actividad de la clase de hoy es la siguiente. Vamos a realizar en el cuaderno las actividades establecidas en la guía número 2. ¿Cuáles son esas actividades? Entonces me voy a la guía y se las voy a explicar. ¿Listo? Entonces aquí tengo la guía, aquí tengo básicamente lo que vimos de teoría, de teoría, para los estudiantes que no puedan acceder al video, para que tengan acá la teoría que vimos. Y vamos a hacer estas dos actividades primero. Las diferencias que yo encuentro entre el método deductivo e inductivo. ¿Listo? La primera actividad es buscar en el diccionario la palabra inducción y la palabra deducción y escribirlos en el cuaderno. Y la segunda actividad tiene 5 puntos. El primero, voy a realizar un esquema, es decir, un dibujo, puede ser a través del triángulo que yo les estaba explicando, que me explique cómo razona el hombre en el método inductivo y cómo razona el hombre en el método deductivo según Aristóteles. Luego voy a hacer un cuadro comparativo de estas dos diciendo cuáles son las diferencias entre el método inductivo y el método deductivo. Luego voy a responder con mis propias palabras, sin buscar de internet, por qué creo yo que es importante el método inductivo y deductivo para las ciencias, no solo para la filosofía, sino para las demás ciencias. Y por último voy a leer estos 4 silogismos que tengo acá, 1, 2, 3, 4, y voy a ver si está inductivo o deductivo, es decir, si va de un dato pequeño a un dato grande o de un dato grande a un dato pequeño, para establecer si es inductivo o deductivo. La última y un poco más compleja, voy a escribir 5 silogismos. ¿Qué son silogismos? Todo lo que estuvimos viendo en la clase. Reglas lógicas, utilizando ya sea el método inductivo o deductivo, cualquiera que yo elija, pero voy a utilizarlo con estos 5 temas. El primer tema es John Doe, el segundo tema es el colegio, el tercer tema es Colombia, el cuarto el coronavirus y el quinto la filosofía. ¿Qué tengo que hacer? Llegar a una conclusión lógica utilizando cualquiera de los dos métodos vistos en esta clase, ya sea el deductivo e inductivo. Esta actividad le van a tomar una fotico, la van a hacer en el cuaderno o la van a hacer en Word y la van a enviar ya sea a través de los grupos de WhatsApp, a través del correo de Economía y Filosofía o en el Sinaí. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.